Egunon, queridos patitos. Vamos con una historia bastante truculenta, porque implica una situación de un país, Bélgica, que está trufado de asuntos ligados con el narcotráfico, con los puertos de Antwerp y otros, y la estabilidad del país es bastante dudosa por la situación ligada con el narcotráfico y con el terrorismo. Y evidentemente con la dualidad de Flandes y Valonia, la situación política, el ser centro de la Unión Europea, todo opera para dificultar la estabilidad de un país como en la zona de Bruselas, en donde hay zonas no-go, y como ese barrio de Molenbeek, donde ha habido chispas y semillas de cuestiones bastante complejas. Hace no muchos dimitió el ministro de Justicia belga al conocer que Bélgica rechazó extraditar al tunecino que atentó en las postrimerías de la situación del partido aquel entre Bélgica y Suecia. Una situación que deriva de la propaganda institucionalizada de lo que pasó en aquel supuesto ataque con el tema del parking. Eso incendió los ánimos a gente que ya estaba bastante animada para hacer estas cosas, y los lobos solitarios actuaron, aunque no tuvieran justificación, pero en este caso se le añadió la justificación de las mentiras con el asunto del parking, de los supuestos 500 muertos, cosa que con la luz del día se fue desmontando, pero difama que algo queda, y de cecar a galope es lo que tiene. El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenbonne, presentó su dimisión por la cadena de errores que permitió al terrorista que el lunes asesinó, ese lunes porque presentó la dimisión el viernes, es decir, al final de la semana, cuando el lunes había asesinado a 2 aficionados suecos en Bruselas. Por permanecer en Bélgica, el terrorista asesino, a pesar de que Túnez había solicitado hacía más de un año su extradición. Es un error individual, un error monumental, un error inaceptable, un error de consecuencias dramáticas, ha declarado Van Quickenborne en una rueda de prensa para explicar las razones de su renuncia y defender que la independencia de un juez es la base del Estado de Derecho. Por ello, no puede en ningún caso inmiscuirse en las decisiones de un magistrado. Esas situaciones en Bélgica ya se han dado con el tema de Puigdemont, con el tema de algunos etarras. Pero bueno, ciertamente. Sin embargo, ha continuado el ministro. Aunque el trabajo del magistrado es individual e independiente, es él, como responsable de justicia, quien debe asumir la responsabilidad de este error inaceptable. Entre comillas, no busco en absoluto ningún pretexto. No busco ninguna excusa. Creo que es mi deber hacerlo. La información que llega de la Fiscalía me conmueve, porque he hecho todo lo posible para mejorar la justicia, ha expresado en este caso el político flamenco. Según ha explicado Van Quickenborne en su comparecencia, las autoridades tunecinas solicitaron el 15 de agosto de 2022 la extracción y extradición de Abdesem L, ciudadano tunecino residente de manera irregular en Bélgica, que ese lunes asesinó con un fusil de asalto a 2 aficionados suecos en Bruselas e hirió a un tercero. Ahí es cuando resulta alucinante, no ya lo que pasó en Francia con las montones de evacuaciones del Louvre, del Palacio de Versalles, de aeropuertos, en un número enorme, sino el hecho de evacuar un estadio de fútbol a la mitad de tiempo, después de la primera parte, en el descanso, y pedir por megafonía a los suecos que llevaban la camiseta de su país, apoyando a su selección, se la quitaran para no tener problemas. ¿Qué Europa, qué Bélgica se está creando que se tiene que hacer esa petición por la megafonía del estadio? A mí me parece horrible.
La petición de extradición fue trasladada el 1 de septiembre del mismo año, 2022, a la Fiscalía de Bruselas. Pero el magistrado encargado no le dio seguimiento. No le dio seguimiento. Y el expediente no fue tratado, ha informado el ministro ya dimitido. El primer ministro belga, Alexander De Croo, ha querido elogiar el coraje político de Van Quickenborne en un mensaje difundido en redes sociales, al tiempo que ha anunciado que el sábado, es decir, al día siguiente, se reuniría de urgencia el Consejo de Ministros con la Fiscalía Federal y la policía para abordar la situación. A buenas horas. Cadena de errores, ciertamente. Van Quickenborne asistió a primera hora de ese viernes a la reunión de ministros de justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, pero abandonó repentinamente el encuentro sin que trascendiera la razón, hasta que, a última hora de esa tarde, explicó ante los medios que ha sido a las 9 horas del mismo día cuando ha conocido los detalles del expediente que le ha llevado a presentar la dimisión. Es decir, los sucesos ocurren el lunes. No le detienen el mismo lunes, sino muchas horas más tarde. Y la búsqueda del expediente ligado a este personaje solamente hasta el viernes, una vez iniciada la sesión de la reunión del Consejo de Ministros de Justicia de la Unión Europea, es cuando dan traslado al ministro que se ve impelido al hecho de que tengo que dimitir inmediatamente en vez de hacer otras cosas. Llega tarde, pero tal vez después de llegar tarde la dimisión llega demasiado pronto. Con lo cual la gestión de los tiempos es algo que deberían de tener mucho más cuidado. Y ver tal vez Barrio Sésamo de lejos, cerca, pronto o tarde. A veces es una información muy necesaria. Aunque la información, ciertamente, definitiva, que le ha llevado a dejar la cartera de justicia ha sido que no se examinara la petición de extradición enviada por Túnez, el que el presunto, a veces poner presunto resulta además, el presunto terrorista llevara varios años residiendo de manera irregular en Bruselas, ha dejado en evidencia una cadena de errores que cuestionan los procedimientos de inteligencia y policía belga, que va camino de ser un estado fallido dentro del marco de la Unión Europea, en el puto corazón de la Unión Europea. Y esto con el valor de la RAE, que ha dicho que puto es un intensivo. Tras el atentado que costó la vida a 2 personas e hirió de gravedad a otra en Bruselas ese día de partido, las autoridades del país confirmaron que el autor confeso del atentado solicitó asilo en 2019, pero las autoridades de Bélgica se lo denegaron tal protección y decretaron, ojo cuidado, decretaron su expulsión en octubre de 2020. Una expulsión que, por motivos obvios, 3 años después no se había ejecutado. Sin embargo, ciertamente, este sujeto, Abdesalem L., siguió viviendo de manera irregular en un barrio de Bruselas en donde vivía con su mujer y su hija, y nunca se le fue notificada la orden de expulsión, aunque sí estaba bajo el radar de los servicios de seguridad belgas por tráfico de personas, ya que ayudaba a migrantes irregulares a llegar desde Bélgica y Francia hacia el Reino Unido. Con lo cual ahí tenemos la posibilidad incluso de un conflicto internacional entre Bélgica y el Reino Unido, porque estos migrantes irregulares podrían ser tal vez, como pasó él mismo a través de Lampedusa, en Italia, potenciales células durmientes, lobos solitarios, en este caso dentro del Reino Unido, con la connivencia subrepticia, tal vez por percepción del Reino Unido, de las autoridades belgas. Las autoridades policiales belgas también han confirmado en los últimos días que tenían alertas de radicalización de esta persona, pero desde el gobierno han recalcado que no se le tenía fichados ni por actos de extremismo, ni violencia,
y figuraba en la lista de riesgo del órgano de coordinación de la amenaza terrorista, OCAM, por sus siglas en francés. Este asaltante, que el mismo lunes confesó el crimen en un vídeo difundido en redes sociales, en el que se identificaba como miembro de Estado Islámico de Daesh, sería abatido por la policía la mañana siguiente del atentado. Es decir, ni siquiera poder cogerle para interrogarle. Qué mejor espectáculo para los seguidores de este tipo de organizaciones criminales que ese final. Pero, ciertamente, esto nos da para reflexionar. El señor Olaf Scholz, canciller de la República Federal de Alemania, ha dicho recientemente que hay que hacer deportaciones masivas de inmigrantes. Lo cual ciertamente es alucinante porque eso lo diría el señor Le Pen, el viejo, hace 20 años, en las elecciones de 2002, aquellas en las que hubo que votar con la nariz pegada con una pinza para que no ganara el señor Le Pen, sino el señor Chirac en su segundo mandato 2002-2007. Es una situación complicada y compleja porque habitualmente ha habido el buenismo de la situación respecto a los migrantes cuando era posible lo que el líder efectivo de Emiratos Árabes Unidos, y lo dijo en inglés hace no mucho, lo dijo exactamente en inglés, de que ustedes en Europa parece que saben o creen saber el asunto de los migrantes, el Islam y todo esto, pero están equivocados. Pueden estar muy equivocados y pagar las consecuencias. Porque cuando Túnez dice por activa y por pasiva, ojo, cuidado con este tipo, que ha pasado de Túnez a Lampedusa, Italia, la entrada a través de Italia. Lo cual resulta curioso e interesante porque alguien me llegó a decir, ¿has visto que hacen intentos de ataques en Francia? Un estado, según alguno, tal vez fallido incluso, por esas situaciones en ciertas ciudades que están desconectadas del hecho nacional francés, donde son zonas no-go, en aquellas otras ciudades que en los 80 votaban al Partido Comunista Francés y ahora votan a Marine Le Pen. Esa sustitución del voto, más allá de cosas más conocidas como la gentrificación, el tema del urbanismo y todo esto, pero atacan en Francia, atacan en Bélgica. ¿Cuántos ataques hay islamistas en Italia? Quizá porque entran a través de Italia últimamente. Como por ejemplo este presunto terrorista, a pesar de que mata a dos personas, hiere de gravedad a una tercera, hace un vídeo para redes sociales, las redes sociales no lo quitan instantáneamente, pero a otros sí que le quitan a través de strikes, borrado de vídeos. Un ejemplo, cuando sucedió el día 7 de octubre el asunto de Gaza. Mi querido amigo Moshe Rozen, querido amigo también del canal y de muchos otros que han pasado por el canal, pacifista, enamorado de el diálogo con los gazatíes, fue atacado y convaleciente en un hospital de Jerusalén, capital de Israel. Pues ciertamente, para algunos, a las 24 horas desapareció del mapa. Y hablaban únicamente de ¡ay, pobrecitos palestinos, pobrecitos palestinos! Bueno, con la operación Plomo Fundido 2009, yo vi un montón de muftis en el ámbito del Islam, en Kuwait y en países del Golfo, los que hablaban de aplastar a Israel, no hablaban en ningún caso de los palestinos. Los filisteos son gente que los países árabes odian. Odian, como se vio en octubre del 70 en la guerra civil jordana. Pero ciertamente estas cosas son difíciles de hablar, lo mismo que el tema migratorio, hasta que ha llegado el momento en donde actualmente en Alemania hablan de este hecho. Tal vez por la presión de Alternativa por Alemania, tal vez diga por otras cosas, tal vez por la situación de algunos que otros en el ámbito interno de la propia realidad de Alemania, cuando hubo la infiltración que lo vivió Ursula von der Leyen como ministra de Defensa cuando estaba en el gobierno de Angela Merkel, la infiltración de elementos de extrema derecha en las fuerzas especiales de Alemania. Lo cual ciertamente es grave, importante, en un país que ahora
después de la situación del 24 de febrero de 2022 con el tema de Ucrania, ha decidido ponerse tercero en el gasto militar en el mundo, con equiparación de su importancia económica. Ser un país responsable de la seguridad, lo mismo que debería de ser el conjunto de Europa. Un elemento que es importante e imprescindible, pero eso significa que cada ciudad, cada barrio, cada Estado miembro de la Unión Europea debe de ser seguro y debe haber continuidad en el ámbito de la justicia, porque como hemos visto, en este caso concurren elementos que son de sonrojarse hasta el extremo. Una situación en donde hay una orden de expulsión que no se cumple, donde hay una petición de extradición que no se cumple. Orden de expulsión 2020 no se ejecuta. Orden de extradición pedida por Túnez no se cumple. Lleva viviendo años y años, creo que desde 2016. Desde 2016, 7 años en Bélgica. Y además, incurriendo en delito de tránsito de personas de Bélgica y de Francia en dirección al Reino Unido, especialmente con el asunto del Brexit y del 1 de enero de 2021 ya fuera del club comunitario. Como digo, estas cosas, gestionadas muy mal, pueden dar lugar a narrativas en donde la población que atiende más a estas cosas que a las declaraciones de tal o cual ministro puedan acabar popularizándose para debilitar el Estado belga, que ya muy debilitadito está, la confianza en las instituciones, ya sea la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Bélgica, el ámbito de la credibilidad respecto a las migraciones y quién es migrante o quién no es migrante, porque esto tacha también a aquellos migrantes que sean regulares o irregulares, legales o ilegales, pero que lo único que quieren es que su familia viva bien, que su familia tenga el derecho a pervivir y a tener una vida digna, cosa que en teoría el faro de libertad de Occidente, que era la Unión Europea y los países occidentales y europeos, que daban esa idea de libertad, a pesar de que todos sabemos lo que pasó en el Congo, el tema del emperador rey de Bélgica, a comienzos del siglo XX, con ese auto regalo que se hizo en 1885 en Berlín, con el tema de la finca particular, hasta que llegó Joseph Conrad con el libro aquel que se tradujo a la película Apocalipsis Now, El corazón de las tinieblas, el libro aquel de que tenía una finca en el Congo, en Kinshasa o alrededores, que no recuerdo la ciudad exactamente, con en vez de geranios, plantas de manos cortadas a los negritos, lo cual ciertamente fue horrible el genocidio que se ocupó en aquel lugar. Pero ciertamente una cosa no quita la otra. El pasado es pasado y hay que reconocerlo y tenerlo presente, como hay algún que otro museo en Bruselas que lo recuerda como parte de la memoria colectiva. Pero eso no debe llevar a Bélgica a dejar sus funciones como faro de libertad de Occidente y de los países europeos, y que ese elemento limitante de la memoria no sirva sino para seguir en los principios básicos de libertad, igualdad, prosperidad para todos, pero siempre siguiendo unos cauces legalmente establecidos, que para eso hay un sistema llamado de ordenamiento jurídico, de legalidad, un sistema en donde la ley, la dura ley, no solamente es la ley en sí, sino también cómo se construye la ley y la forma institucional, el respeto, los derechos humanos, pero también los límites. Aquellos que dicen, ciudadano del mundo, soy ciudadano del mundo, soy ciudadano del mundo. Bueno, pues entonces que te dé educación la República del Mundo. Te dé sanidad la República del Mundo. O el Reino del Mundo. Eso sí, también pedirías que te recaude impuestos el Reino del Mundo y la seguridad te la proporcione el Ejército del Mundo. Por tanto, ciertamente, en un mundo con estados, en un mundo de estados, con un club de estados llamado ONU y otros clubes de estados también con estados miembros, pues ciertamente el Estado sigue siendo la pieza fundamental de la construcción de las relaciones internacionales, ad intra y ad extra. Y eso significa
El Estado debe garantizar la vida de sus ciudadanos porque el valor del orden público es el primordial y fundamental contrato social que tiene un Estado para con sus ciudadanos. Y este ejemplo es brutal porque destruye esa confianza, va a la raíz de la destrucción de esa confianza y por tanto había que hacer una limpieza muy profunda para obligar al Estado belga que esto no vuelva a repetirse y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea y de la Corporación Occidental entender que esto debe ser una llamada de atención para que estos casos no se vuelvan a repetir en ningún territorio de la Unión. Y para esto, si sirve el caso, esperemos que tal vez sí, aunque la confianza de que esto no se vuelva a repetir con parecidas circunstancias en otro estado de la Unión es limitado, porque tenemos el antecedente fuera de la Unión, pero Andreas Breivik en el ámbito de Utoya, en Noruega, es un asunto dolorosísimo y como él pues ha habido otros lobos solitarios a pesar de diferencias ideológicas, ya sea unos islamistas yihadistas, otros neonazis fascistas y de otras ideologías, pero han campado a sus anchas porque no ha habido un corpus que haya sido tan ágil para prevenir todas estas circunstancias y eso es algo que tenemos que evitar. Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.